Magnate volvió inesperadamente y se sorprendió al ver a la empleada con su hijo. Esa mañana el sol apenas se filtraba por los cristales de la residencia cuando Ricardo, un comerciante mexicano habituado a mantener el dominio total, decidió regresar antes de lo planeado de su jornada empresarial. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Su propósito era asombrar a su pequeño hijo Santiago, pero lo que halló al atravesar el portal del vestíbulo lo dejó paralizado. La empleada Beatriz estaba agachada ante el menor, sujetándole el semblante. En su cerebro la escena no era de atención, sino de algo completamente diferente. «Retira tus manos sucias», rugió Ricardo con un volumen que resonó en cada esquina de la vivienda. Beatriz, confundida, apartó la mano al instante, tratando de aclararle que Santiago se había caído jugando en el patio y se había herido la cabeza. Pero el magnate no prestaba atención. Su vista estaba llena de una rabia helada, una que rara vez mostraba y que ahora descendía sobre ella como un veredicto. El menor intentó mediar con los ojos muy abiertos, suplicándole a su padre que lo oyera. «Papá, no es lo que imaginas, Beatriz solamente». Pero Ricardo lo cortó con un movimiento áspero, como si las frases de su hijo fueran apenas un sonido irritante en medio de su cólera. Para él, la peor elección había sido abandonar a su hijo bajo la protección de alguien que, según pensaba en ese momento, no merecía su fe. Fue entonces cuando surgió Rodrigo, el jefe de vigilancia de la residencia. Desde hacía mucho, Rodrigo tenía un menosprecio mal oculto hacia Beatriz. Aprovechando el momento, se aproximó con actitud de mando y dijo: «Se lo advertí, señor, desde el primer día, esa mujer no me inspiró confianza. Yo siempre conocí que no era confiable». Sus frases cargadas de malicia cayeron como combustible sobre el fuego de la cólera de Ricardo, fortaleciendo sus dudas. Beatriz, con la voz trémula, pero tratando de conservar la honra, insistió: «Señor, por favor, se equivoca. Yo solamente estaba». No logró completar. Ricardo alzó la mano en un ademán cortante, mandándole silencio. «No deseo oír ni una frase más. Prepara tus equipajes. En 30 minutos no deseo verte en esta vivienda», dictaminó sin permitir respuesta. En ese instante, la injusticia empezó a penetrar como una daga en el corazón del menor. Santiago miró a su padre con una mezcla de furia y angustia. «Cometes un error, papá». Ella no realizó nada incorrecto, pero las frases parecían estrellarse contra una barrera invisible. Ricardo, enceguecido por la indignación, giró sobre sus pasos y se marchó, abandonando a su hijo abrazando a Beatriz, que apenas lograba contener el llanto. Si la historia te está agradando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está resultando. La empleada juntó sus cosas en silencio intentando mantener la frente alta. Cada movimiento que realizaba hacia su cuarto era acompañado por el peso de miradas culpables. Rodrigo, contento, se apoyó contra el muro con una sonrisa leve, gozando del perjuicio que había ocasionado. El ambiente se tornó denso, como si la residencia completa avalara su expulsión injusta. Santiago no lograba aceptar lo que estaba ocurriendo. Permaneció parado ante la puerta del cuarto de Beatriz, observando cómo guardaba las escasas posesiones que poseía. Sus manos se cerraban en puños, sintiendo una frustración que no había vivido nunca. Sabía que su padre no iba a oírle a menos que tuviera evidencias indiscutibles. Fue entonces cuando una idea comenzó a gestarse en su cerebro. Con determinación se encaminó hacia el estudio de su padre, donde conocía que estaba la llave de entrada a la sala de filmaciones. Ricardo, al observarlo ingresar con paso decidido, lo observó con recelo. «¿Qué deseas ahora, Santiago?» El menor, con voz seria para su edad, respondió: «Debes observar algo y es apremiante». Ricardo, creyendo que finalmente iba a conseguir más razones para condenar a Beatriz, se incorporó sin vacilar y lo acompañó. No imaginaba lo que estaba a punto de encontrar. Ricardo ingresó a la sala de filmaciones con paso acelerado, todavía con el ceño arrugado y la respiración agitada. Santiago fue directo al panel central, digitó la clave que había memorizado y eligió la fecha y hora del supuesto incidente. El silencio era completo, solo interrumpido por el murmullo de las máquinas. Cuando las imágenes empezaron a mostrarse en la pantalla, Ricardo se cruzó de brazos, preparado para observar algo que confirmara su furia. Pero en los primeros instantes no había nada condenatorio. Se observaba al menor jugando en el patio, riendo, corriendo, hasta que tropezó y cayó contra una maceta. En ese momento apareció Rodrigo en la entrada de la sala como si supiera que algo estaba sucediendo. «¿Qué están observando aquí?»,
Preguntó fingiendo indiferencia. Santiago lo observó con rabia contenida, pero Ricardo aún no había captado el punto clave. La cámara mostraba a Beatriz corriendo hacia Menor, ayudándolo a levantarse y llevándolo al interior con cuidado. Rodrigo, molesto, intentó acercarse a control. «Señor, no se confíe de esas cámaras. A veces no registran todo», murmuró, pero su tono delataba su nerviosismo. La tensión aumentó cuando en la filmación Beatriz ingresó al vestíbulo y sentó a Santiago en un sillón limpiándole la cabeza con un trapo mojado. Ningún ademán brusco, ninguna frase inadecuada, solo atención y preocupación auténtica. Ricardo arrugó el ceño, pero antes de que pudiera procesarlo, Rodrigo se adelantó. «Esas imágenes pueden estar alteradas. Créame, señor, yo observé algo diferente». El menor apretó los dientes, harto de la falsedad. «Él está engañando», exclamó señalando al guardia. «Tú nunca estuviste allí, Rodrigo, y ahora quieres destruirle la vida a Beatriz». Ricardo observó a su hijo y luego la pantalla, donde la escena continuaba mostrando a Beatriz, revisando si Santiago tenía alguna lesión más. En ese instante, otro ángulo de cámara captado por un aparato exterior mostró a Rodrigo asomándose al vestíbulo solo después de que Beatriz ya estaba atendiendo al menor. Su versión se derrumbaba ante los ojos de todos. El semblante del guardia se endureció y en un intento desesperado por salvarse dio un paso adelante. Ella no debería estar aquí de todas maneras, pero Ricardo lo interrumpió por primera vez con una voz grave y controlada. «Suficiente». La sala quedó en silencio. El comerciante rebobinó el vídeo y lo reprodujo de nuevo, esta vez fijándose en cada detalle. La caída, el golpe, el ademán rápido de auxilio, las manos de Beatriz sosteniendo al menor con cuidado. Poco a poco su ira comenzó a transformarse en algo distinto, un peso de vergüenza creciente. Se observó a sí mismo, minutos antes, gritando y condenando sin escuchar. Y lo que más lo golpeó fue recordar la mirada herida de Santiago al no ser creído. Sin decir frase, Ricardo salió de la sala y recorrió la residencia en busca de Beatriz. Encontró su cuarto vacío con una maleta medio cerrada sobre la cama. Bajó apresuradamente las escaleras, llamándola por su nombre, pero ella ya se dirigía a la puerta principal. Al observarla, se detuvo a unos pasos. Su voz, ahora mucho más baja, rompió el silencio. «Beatriz, aguarda». Ella se giró lentamente con el semblante todavía marcado por el dolor y la incredulidad. «Señor, ya no hay nada que conversar», respondió con calma amarga. «Usted decidió creer lo peor de mí sin escucharme». Ricardo respiró hondo y sus frases salieron como un torrente. «Me equivoqué. Fui injusto. Observé el vídeo y ahora sé que actúo movido por la ira y por malas influencias. No solo te pido perdón. Quiero que sepas que valoro lo que realizaste por mi hijo». Beatriz lo escuchó en silencio, mientras Santiago corría a abrazarla con fuerza, como si quisiera impedir que se fuera. Rodrigo, que había seguido la escena desde un rincón, intentó escabullirse, pero Ricardo lo detuvo con un ademán. «A partir de ahora, estás fuera de mi equipo. No voy a permitir que alguien que engaña y manipula siga trabajando cerca de mi familia». El guardia bajó la mirada, consciente de que su reputación quedaría manchada. Beatriz, por su parte, dudó por un momento, pero al observar la sinceridad en los ojos del menor y el arrepentimiento de su padre, aceptó quedarse, no sin dejar claro que el respeto era una condición inquebrantable. Esa noche la atmósfera en la residencia había cambiado por completo. Ricardo sirvió la cena personalmente, un ademán que en otro tiempo habría parecido imposible. Santiago sonreía al observarlos compartir la mesa, mientras Beatriz, todavía conmovida, agradecía el ademán, pero recordaba que las heridas de las frases no sanan tan rápido como las del cuerpo. Ricardo lo sabía y por eso prometió delante de su hijo que jamás volvería a juzgar a alguien sin evidencias. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.